Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 29 de junio. Jueves, decimos de él, eucarístico y sacerdotal. Nunca olvidamos esta premisa de este día, ¿no? Tan importante que es la Eucaristía para todos nosotros, el Señor que nos está aguardando, que nos está esperando en el sagrario, en la custodia, el alimento que tenemos de la vida eterna, que es precisamente comer al mismo Dios, y que su presencia en nosotros nos vaya transformando y nos vaya haciendo a su imagen y semejanza, ¿no? Y pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto necesitamos en la Iglesia. Pero hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, las columnas de la Iglesia. Los celebramos unidos en un entrañable recuerdo, la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y testigos cada uno desde su personalidad propia de la fe y del amor de Cristo. Pedro era pescador de Besaida, Pablo un judío de Tarso en la actual Turquía, de la tribu de Benjamín, de formación farisea. Ambos fueron llamados por Cristo, el uno junto al lago de Genesaret, el otro en el camino de Damasco, donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantísimos en la historia de la comunidad cristiana. El Señor predijo a San Pedro su martirio, Juan 21 al 18. Los autores antiguos y los modernos no están de acuerdo entre sí sobre el año en que tuvo lugar el martirio. Las fechas propuestas oscilan entre el año 54 y el 67. Una opinión bastante común en la Iglesia antigua era que Pedro y Pablo habían muerto el 29 de junio de un mismo año, cosa improbable. Tertuliano, en el siglo II, es el primer testimonio de que Pedro murió crucificado. Tan antiguos también son los que dicen que murió cabeza abajo, según su expresa voluntad. Esto lo dice Orígenes, detalle que está de acuerdo con la práctica observada con los esclavos durante la época de Nerón, según Séneca. Es unánime la tradición referente al lugar del martirio, o al menos del sepulcro, el que ocupa la Basílica Vaticana. Las excavaciones practicadas últimamente han dado resultados positivos relativos a la primitiva memoria, o lugar de veneración del apóstol. Pero los huesos que se dicen haber hallado no llevan nombre, naturalmente, como suele decirse. Una vez absuelto de su primera cautividad, San Pablo prosiguió su actividad apostólica, quizá por España, ciertamente en Asia, Creta, Macedonia y Grecia. Detenido otra vez, fue llevado a Roma, donde murió en el año 67. La forma de su martirio, la decapitación, de la que también es Tertuliano el primer testimonio, es la que realmente se aplicaba a los ciudadanos romanos. Según la tradición constante e indiscutida, el lugar del primer sepulcro fue Adacuas Salvias, junto a la vía de Ostia, a 5 kilómetros de Roma, no mucho más allá de la gran basílica que fue construida sobre el lugar del primer traslado y quizá ya a partir del siglo VI, confiada a monjes, ¿no? No murieron juntos. Pedro fue mártir en el circo de la colina del Vaticano, en los tiempos de Nerón. Pablo, poco más tarde, en la vía ostiense, camino del mar. El primero, según una tradición muy antigua, como hemos dicho, crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. Y el segundo, decapitado. Cada uno de ellos tiene una basílica dedicada en el lugar de su martirio. En el Vaticano, Pedro, y en la vía ostiense, Basílica de San Pablo Extramuros, levantadas en el siglo IV por Constantino, apenas iniciada la era de paz para la Iglesia. La comunidad les recordó juntos
pero muy pronto por el papel complementario que ambos tuvieron en los orígenes de la Iglesia, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es Mateo 16, 13 al 19. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Responde impetuoso, como siempre, Pedro, en nombre de los demás, y recibe por ello no sólo la alabanza de Jesús, sino lo que podríamos llamar la investidura, en el papel de responsable de la comunidad. Le llama Pedro, se llamaba Simón, le llama Pedro, piedra, Cefas, y le encomienda las llaves del reino. Al «tú eres el Mesías», Pedro le dice, o mejor dicho, Jesús le dice, «tú eres Pedro». En otras ocasiones le encomendará el Señor, ser el pastor de la comunidad o pescador de hombres. La fiesta de hoy nos estimula, ante todo, a aumentar nuestra conciencia de Iglesia y, en concreto, de Iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús, pero Él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, juntos puntos de referencia de la unidad, de la fe y de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa al frente del Colegio Episcopal, que preside la comunidad desde la caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá sea así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta, somos Iglesia, somos comunidad reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que, ya que celebramos a los que son fundamentos de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a sus enseñanzas, o que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Al proclamar hoy nuestra fe en el credo, podemos poner especial énfasis en la frase «creo en la Iglesia», que es una, santa, católica y apostólica, y lo mismo cuando en la plegaria eucarística nombremos, como hacemos siempre, al Papa, al propio obispo y a todo el colegio episcopal. Es bueno que, al espejarnos en estos dos grandes apóstoles, veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo, como dice el Papa Francisco, la sinodalidad. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo Evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió a todas las naciones. De esta forma, por caminos diversos, los dos consiguieron y congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy la iglesia con una misma veneración, ¿no? Pedro y Pablo nos enseñan a superar con valentía las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino. En nuestra vida de cristianos y de testigos de Cristo, seguro que habrá días nublados, de abatimiento, de ansia, y días soleados y felices, ¿no? El Salmo responsorial lo podemos aplicar a tantos momentos de nuestra historia eclesial y personal. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios,
Como dice con gozosa confianza el salmista, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Pedro lo experimentó en la noche de la cárcel, en un momento crítico para toda la comunidad. Pablo sintió la ayuda de Dios a lo largo de sus muchas peripecias apostólicas. Cuando también él sentía dudas y miedos y tenía que saltar por encima de obstáculos que parecían insalvables. La Iglesia lo ha podido constatar a lo largo de los 2000 años de existencia. Ojalá cada uno de nosotros, que seguramente sabe lo que es pasar por momentos de crisis y angustia, pueda experimentar, al recurrir a Dios, cómo nos alcanza su ayuda y su fuerza salvadora, y lo salva de sus angustias. Me libró de todas mis ansias. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Pedro y de Pablo. Hoy es el día del Papa. Pidamos muy especialmente por él, ¿no? Que el Señor le dé fortaleza, ánimo y acierto en toda su labor. Felicidades a todos los que celebran su santo, los Pedros y los Pablos y las Petras, que también hay. Bueno, pues os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.